Los tigrillos no sabían leer, está comprobado. Y les voy a decir a qué me refiero, porque hay revoluciones que no hacen ruido, no se anuncian con marchas, no ocupan titulares ni levantan monumentos, suceden en silencio, entre las manos de una persona que abre un libro, que comienza a leerlo. Allí, en ese acto aparentemente sencillo, ocurre una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un ser humano. Empieza a pensar por sí mismo. En tiempos donde la inmediatez gobierna nuestras vidas, sin lugar a dudas, leer se ha convertido casi en un acto de resistencia. Vivimos rodeados de pantallas que nos bombardean con miles de mensajes cada día, vídeos de pocos segundos y opiniones fabricadas para consumirse sin reflexión alguna. Nunca antes habíamos tenido tanta información al alcance de un dedo y, paradójicamente, nunca había sido tan difícil encontrar conocimiento. La lectura exige algo que el mundo moderno parece empeñado en arrebatarnos: tiempo. Obliga a detenerse, a imaginar, a cuestionar, a construir una idea propia. Un libro no compite por nuestra atención con notificaciones ni algoritmos, simplemente espera. Espera a que alguien decida escucharlo. Y esa paciencia tiene una recompensa inmensa. Los libros son la conversación más larga que ha sostenido la humanidad consigo misma. Gracias a ellos, conocemos los pensamientos de quienes vivieron hace siglos, comprendemos el origen de las civilizaciones, descubrimos los errores que no deberíamos repetir y las esperanzas que nunca deberíamos abandonar. Desde la epopeya hasta las páginas inmortales de Don Quijote de la Mancha, pasando por la Biblia y miles de obras que han marcado generaciones, la historia de la humanidad también es la historia de sus libros. Pero el verdadero milagro de la lectura no está en el papel ni en la tinta, está en lo que ocurre dentro del lector. Quien lee desarrolla pensamiento crítico, aprende a distinguir los hechos de las opiniones, las evidencias de las manipulaciones, la verdad de la propaganda. Un lector difícilmente acepta cualquier discurso sin hacerse preguntas. Por eso, quizás los regímenes autoritarios siempre han temido más a las bibliotecas que a las armas. Un pueblo que lee se vuelve incómodo para quienes pretenden gobernarlo desde la ignorancia. No es casualidad que los grandes científicos, líderes, empresarios, filósofos, escritores compartan un mismo hábito: leen. No porque los libros contengan respuestas definitivas, sino porque enseñan a formular mejores preguntas. Y una sociedad que deja de hacerse preguntas, pues termina aceptando cualquier mentira como si fuera una verdad absoluta. Lamentablemente en Colombia seguimos confundiendo leer con cumplir una tarea escolar. A muchos niños se les obliga a terminar libros que jamás eligieron, convirtiendo el placer de descubrir historias en una obligación académica. Y eso no está bueno. Así nacen generaciones que relacionan los libros con exámenes y no con aventuras. Pero el problema va mucho más allá de las aulas. Buena parte de la complejidad política, social e incluso institucional que hoy vive Colombia también tiene una relación con una ciudadanía que en muchos casos ha renunciado al hábito de leer. Tristemente, las personas no leen. Existen personas que no saben leer porque nunca tuvieron acceso a la educación, una realidad dolorosa que el país aún no logra superar. Sin embargo, también existe otro analfabetismo igual de preocupante, el de quienes sí aprendieron a leer, pero dejaron de hacerlo. Saben leer, pero no ejercen. Vivimos en una época en la que abundan las opiniones y escasea la investigación.
Se comparte una publicación sin verificarla, se repite un discurso sin contrastarlo y se toman una decisión sin documentarse. Muchos prefieren un vídeo de pocos segundos antes que un artículo serio, una cadena en redes sociales antes que un libro o un informe. Así terminamos creyendo versiones incompletas, alimentando polarización y tomando decisiones que más adelante nos pasan factura como sociedad. Porque un pueblo que no lee termina chocando, estrellándose y sufriendo las consecuencias de aquello que nunca quiso comprender. Quien no investiga difícilmente puede decidir con libertad. Quien no contrasta fuentes queda a merced de quien manipule mejor la información. Y quien no conoce la historia está condenado a repetir errores que otros ya habían cometido. No se trata de actuar apresuradamente, se trata de detenerse, de indagar, de comparar, de investigar, de leer, de documentarse. ¿Mm? Solo así es posible construir criterios propios y no depender de las opiniones ajenas. La democracia necesita ciudadanos informados, no espectadores pasivos. Tal vez deberíamos empezar por algo mucho más sencillo, permitir que cada persona encuentre el libro que necesita. No importa si es una novela, una biografía, un libro de historia, de ciencia, de poesía, de periodismo. Lo importante no es el género, sino el encuentro. Porque basta un solo libro para despertar una pasión que puede acompañarnos durante toda la vida. También hace falta recuperar el ejemplo. Difícilmente un niño crecerá amando la lectura si nunca ve a un adulto leyendo. Los hábitos no se enseñan únicamente con discursos, se contagian con el ejemplo. Una familia que conserva y que conversa sobre libros, una escuela que despierta curiosidad y una sociedad que protege sus bibliotecas está ciertamente construyendo mucho más que lectores, está formando ciudadanos y eso es muy importante. En un país donde tantas veces nos invitan a reaccionar antes que a pensar, abrir un libro es un acto profundamente democrático. Es elegir la reflexión sobre el impulso, el conocimiento sobre el prejuicio y la libertad sobre la manipulación. Porque leer no solo amplía el vocabulario ni mejora la ortografía. Leer amplía la vida, nos permite viajar sin movernos, comprender sin juzgar, sentir sin haber vivido determinadas experiencias. Nos recuerda que existen otras formas de mirar el mundo y sobre todo otras formas de construirlo. Quizás por eso los libros nunca pasan de moda. Cambian los formatos, aparecen nuevas tecnologías y evolucionan las maneras de comunicarnos, pero las buenas historias permanecen. Siguen esperando en una biblioteca, en una librería o sobre la mesa de noche, confiadas en que algún día encontrarán al lector indicado. Y cuando eso ocurre, el libro deja de ser simplemente un objeto, se convierte en un compañero, en un maestro y muchas veces en el punto de partida de una vida distinta. Como docente y como periodista, este espacio tiene precisamente ese propósito, invitar a leer. Y lo hacemos todos los días y cada noche en los live, en los en vivo. Invitar a desconfiar de las respuestas fáciles, a buscar las fuentes originales, a contrastar versiones y a documentarse antes de emitir un juicio. No existe una herramienta más poderosa para mejorar el presente que comprender el pasado. Y para saber qué ocurrió ayer, inevitablemente hay que leer. Leer para entender, leer para decidir, leer para no dejarnos manipular, leer para construir un mejor país. En una sociedad que parece premiar la velocidad por encima de la profundidad, leer sigue siendo el camino más seguro hacia la libertad. Porque quien cultiva el hábito de la lectura no solo aprende a entender mejor el mundo, también aprende a defender su derecho a pensar con independencia. Y esa quizás sea la forma más poderosa de libertad que existe. Lea, documéntese y sígame y aprende más. De cerca, periodismo independiente. Con permiso.